Hola, el día de hoy les hablaré de un tema básico pero muy importante, el cual es el termómetro. El termómetro, como sabemos, es un instrumento de medición muy básico, pero con gran importancia en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la medición de la temperatura es de gran importancia en todo proceso, en todo. ¿Por qué? Porque con él podemos determinar bastantes cosas, ¿ok? Pero para eso necesitamos saber el principio de un termómetro, el principio que relaciona un termómetro, las leyes que lo fundamentan, las cuales yo, Leo, se las daré a continuación. Primero, tenemos lo que es el termómetro. El principio de un termómetro se basa en aprovechar el cambio de una propiedad física para que es sensible a la temperatura para medir y observar el cambio de temperatura a conveniencia. ¿A conveniencia de qué? De acuerdo a lo que se quiera llegar o medir. ¿Ok? Ahora, ¿qué principio relaciona? El principio sencillo es la expansión térmica. ¿Qué dice esto? Que cuando a un líquido se le suministra una fuente de energía calorífica, este tiende a expandirse. ¿Y aquí qué se va a expandir? El agua con colorante. ¿Por qué dirán agua con colorante? En unos momentos se los explicaré después de la teoría. Ahora, ya habíamos dicho que qué es el termómetro, su principio y el principio que relaciona. Ahora vamos por las leyes. Ley número 1. Ley de Boyle, la cual fue propuesta en 1662, ¿ok? La cual dice así, que tiene 3 condiciones que relacionan al termómetro. Cabe mencionar que ambas leyes que les voy a mencionar, de Boyle y de Charles, no relaciona de manera directa, sino de manera indirecta, pero son las más cercanas a dicho experimento, ¿ok? Entonces, la ley de Boyle, ¿qué dice? El primer punto dice que el volumen de un líquido aumenta cuando se le suministra una fuente de calor, que ya lo habíamos mencionado. Al cambiar su estado de volumen, al cambiar su volumen, lo vamos a visualizar en el incremento de nivel en el popote. Segundo punto. El segundo punto relaciona lo que es la presión del gas en el interior de la botella. ¿Y qué gas es? El aire. El aire. ¿Pero qué lo relaciona? Lo relaciona a que como es un sistema cerrado, la presión se va a mantener relativamente constante, ¿ok? ¿Por qué decimos relativamente? En el tercer punto se los voy a decir. Pero ojo, dije sistema cerrado. ¿Un sistema cerrado qué es? Un sistema cerrado es aquel sistema que no permite tanto la entrada como la salida de materia, ¿ok? ¿Y por qué dirán que el aire es un sistema cerrado o está en un sistema cerrado? Si está el popote y el popote tiene una salida o entrada, ¿ok? ¿Por qué? Porque el aire no está teniendo contacto con la entrada o salida del popote, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el agua primero, ¿vale? Ahora, el tercer punto, y creo yo que es el más importante. ¿Cuál es? El tercer punto dice que la ley de Boyle es indirectamente justificada al experimento. ¿Por qué? Porque la presión constante o el incremento de la presión constante es proporcional o es constante al incremento del volumen del gas cuando se le suministra la temperatura. O, en otras palabras, presión es igual a volumen y es igual a temperatura. ¿Por qué? Porque son constantes, ¿ok? Constantes, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que si una variable es afectada, ya sea para su incremento o bajada, las demás van a sufrir el mismo efecto, ¿ok? Por eso digo que es igual.
¿ok? ¿Puede haber margen de error? Posiblemente, pero de cierta manera lo entendemos más fácil así. Ahora, ¿qué explica esto? Ya se los mencioné. En este caso, cuando al gas también se calienta cuando se le suministra una fuente calorífica, ¿ok? Esa fuente calorífica calienta al gas, aire, en el interior, lo que modifica su volumen, por ende modifica la presión, y esa presión nos va a ayudar a visualizar el incremento del nivel en el popote y por ende el incremento de temperatura, ¿sale? Eso es lo que dice la ley de Boyle. Ahora, la ley de Charles. La ley de Charles fue propuesta en 1787, ¿sale? ¿Qué dice esa ley? La ley dice que cuando la presión es constante, el volumen de un gas o el volumen de un líquido incrementa, ¿ok? Porque Charles dice que cuando la presión incrementa, el volumen de un líquido igual incrementa y por ende la presión del gas también tiende a subir. Es decir, si lo vemos como en el ejemplo anterior, lo podemos visualizar como presión es igual al incremento del volumen del líquido, que es igual al incremento de la presión del gas aire, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si la presión del aire se ve afectada, el volumen del agua también se verá afectada, al igual que la presión, ¿ok? Esto siempre y cuando se le suministre una fuente de energía calorífica, ¿ok? Y ojo, ustedes se preguntarán, ¿por qué ocurre esto? ¿No? ¿Por qué no se mantiene estático si, pues, básicamente nosotros no lo estamos tocando para moverlo, ¿no? Sencillamente porque, en conclusión, hay un principio que dice que, generalizando, ¿no?, que dos cuerpos no pueden estar en un mismo lugar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el principio de exclusión de Pauli, propuesto en 1925, dice así: este principio relaciona las partículas subatómicas. ¿Qué partículas subatómicas? Electrones de un átomo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos partículas no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que cargas iguales se repelen, ¿sale? Es por ello. Es una de las causas, ¿ok? Entonces, una vez comprendido esto, continuamos con el segundo punto. Ya pasamos el 50%, ahora vamos por el otro 50%, que ¿qué es? El termómetro casero. Ahora, este es mi termómetro casero. Como podrán ver, es una botella, un popote y líquido con colorante. El líquido, agua, simplemente agua, ¿sale? Ahora, ¿por qué dirán? ¿Por qué termómetro si eso no tiene nada que ver? Sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Observen. Ahora le voy a suministrar un cambio de un incremento de temperatura con el encendedor y observen cómo está subiendo. No sé si se percibe ahí. Ahí está subiendo, ahí está subiendo. Y ojo, subió. Pero otro punto que hay que tener cuidado es donde se le suministra la fuente calorífica. De energía calorífica, perdón. ¿Por qué? Porque como ven, en esta parte superior no hay un líquido. Entonces sabemos que cuando el plástico se calienta a su punto, tiende a derretirse, ¿no? Entonces para eso se llena de agua, para que ahí se suministre la fuente de energía, suba
incremente la temperatura y así suba por causas de presión el agua. Y miren, esto es a lo que yo hacía referencia en el principio. Esto es aire caliente. ¿Por qué aire caliente? Porque es agua que se vaporizó y se hizo como gas, ¿ok? Es un gas que se terminó condensando y se volvió a hacer gotas, ¿ok? Ahora, primer punto, ¿qué ocupamos? Como ya lo mencioné, ocupamos lo que es una botella, agua, colorante. Yo de preferencia escogí naranja, pero ustedes pueden hacerlo a preferencia. La botella tiene que estar con su tapa, obviamente, y un popote diámetro del que gusten. Simplemente con que tengan una fuente de energía calorífica lo suficientemente aceptable para que genere este calentamiento en el agua es más que suficiente, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el proceso? Primero, necesitamos que el popote esté aquí dentro de la tapa. Para ello necesitamos hacer un barreno en la tapa. ¿De qué diámetro? Del diámetro del popote, diámetro exterior del popote, ¿sale? Para ello yo utilicé un cautín para derretir la tapa y hacer así el barreno de manera más rápida. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de herramienta para generar dicho barreno. Posterior a ello, este barreno debe de ser lo más cercano al diámetro exterior del popote. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede haber fugas de presión. Pero para que eso no ocurra, se tiene que sellar perfectamente ese barreno o los espacios que quedaron sin llenar, ¿okay? Y para ello yo ocupé silicón caliente. Como ven, aquí está recubierta la superficie. Y eso me ayudó a generar lo que es la presión necesaria dentro del envase. Y como pudieron ver, a lo mejor por la iluminación no se alcanzó a ver el incremento del nivel del agua, pero fue perceptible. Lo que comprobamos que dichas leyes y el principio de exclusión fueron verdaderas. Ojo, vuelvo a repetir, las leyes no son aplicables de manera directa, son de manera indirecta, porque como vieron, los principios se relacionan, ¿ok? Las indicaciones o lo que dice cada una de estas leyes se relaciona con el principio del termómetro, ¿ok? No de manera directa, pero sí de manera indirecta, ¿ok? Y bueno, eso fue todo. Espero que la explicación haya sido lo suficientemente buena para que hayan entendido por lo menos lo más básico del termómetro que les he comunicado. Eso fue todo de mi parte. Gracias, les agradezco la visualización del video y nos vemos. Chao.